Bienvenidos a Relatos Escalofriantes. Esta noche te traigo historias que han aterrorizado a México durante generaciones. Brujas y encuentros sin explicación. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Ahora sí, comencemos. Hay cosas en el campo que la gente de la ciudad nunca va a entender. Cosas que pasan cuando el sol se esconde y la oscuridad cubre los sembradíos, cuando estás solo en medio de la milpa y el silencio es tan profundo que puedes escuchar tu propio corazón latir. Los que trabajan la tierra saben que hay que respetar ciertos lugares, ciertas horas, ciertas señales. Saben que no todo lo que se mueve entre las plantas es un animal común. Que hay criaturas que caminan entre este mundo y otro, criaturas que la gente llama nahuales, y que encontrarse con una de ellas puede cambiarte la vida para siempre. Esta es la historia de un hombre que ignoró las señales, que no hizo caso a las advertencias, y que pagó un precio terrible por ese encuentro. Una historia que pasó en los campos de Hidalgo, una historia que la gente del lugar todavía cuenta en voz baja, con miedo en los ojos. Silverio tenía 45 años y toda su vida había trabajado sembrando maíz en un ejido cerca de Ixmiquilpan, Hidalgo. Era un hombre fuerte, acostumbrado al trabajo duro bajo el sol, con las manos callosas de tanto manejar el azadón y la espalda resistente de cargar costales de mazorcas. Vivía con su esposa Remedios y sus 3 hijos en una casa sencilla de adobe en la orilla del pueblo. Una casa que él mismo había construido años atrás con la ayuda de sus hermanos. Silverio era conocido en el ejido como un hombre trabajador y responsable. Nunca faltaba a su parcela, siempre cumplía con su parte del trabajo comunitario, y cuando había que ayudar a algún vecino que se había quedado atrás con la cosecha, Silverio era de los primeros en ofrecerse. Era callado, de pocas palabras. Pero cuando hablaba la gente lo escuchaba porque sabía que si Silverio decía algo, era porque valía la pena. Su parcela quedaba en la parte norte del ejido, junto a la de don Macedonio, un señor mayor que ya casi no trabajaba la tierra y que había dejado su terreno medio abandonado. La milpa de don Macedonio estaba descuidada, con hierbas creciendo entre las plantas de maíz, algunas partes ya casi monte cerrado. Silverio le había ofrecido varias veces ayudarle a limpiar, pero don Macedonio siempre decía que ya estaba muy viejo, que dejara la tierra descansar. Era octubre, tiempo de cosecha. Silverio se pasaba los días cortando las mazorcas maduras, juntándolas en costales, cargándolas hasta el camino donde pasaba la camioneta a recogerlas. Era un trabajo pesado, pero a Silverio le gustaba. Le gustaba ver el fruto de su esfuerzo, las mazorcas gordas y doradas, saber que con eso iba a alimentar a su familia durante el año. Un día Silverio se quedó trabajando más tarde de lo normal. Había empezado a cortar tarde porque en la mañana había tenido que ir al pueblo a arreglar un asunto de los papeles de la tierra, y cuando regresó ya era mediodía. Decidió quedarse hasta terminar de cosechar una sección completa, aunque eso significara salir ya de noche. Trabajó hasta que el sol empezó a esconderse detrás de los cerros. El cielo se puso naranja, luego morado, y finalmente oscuro. Silverio seguía cortando mazorcas con la ayuda de una linterna pequeña que llevaba colgada del sombrero. No le daba miedo trabajar de noche, lo había hecho muchas veces. Conocía su milpa de memoria, cada surco, cada planta. Eran como las 8 de la noche cuando estaba juntando el último costal. Hacía frío, como hace siempre en octubre en Hidalgo cuando baja el sol. Silverio estaba amarrando el costal cuando escuchó un ruido que venía de la milpa de don Macedonio. Un crujido, como ramas quebrándose, como si algo grande se estuviera moviendo entre las plantas. Silverio levantó la cabeza y miró hacia la parcela vecina. Las plantas de maíz se movían en una parte específica, como si algo estuviera caminando entre ellas. Al principio pensó que sería un perro, o tal vez una vaca que se había metido a comer elotes. Pasaba a veces. Los animales buscaban comida donde podían. Se quedó mirando un momento, tratando de ver qué era. La luz de su linterna no alcanzaba hasta allá,
Solo veía las siluetas de las plantas moviéndose. Iba a regresar a su trabajo cuando algo lo detuvo. Un olor horrible que llegó de repente, traído por el viento. Era un olor a podrido mezclado con algo químico, como azufre, como cuando se quema plástico o cuando hay fugas de gas. Pero más fuerte, más penetrante. Un olor que le hizo arrugar la nariz y dar un paso atrás. Silverio se tapó la nariz con la manga de su camisa. ¿Qué demonios era ese olor? Miró otra vez hacia la milpa de don Macedonio. Las plantas seguían moviéndose, pero ahora podía ver que lo que fuera que estaba ahí era grande, más grande que un perro, más grande que una vaca. El corazón empezó a latirle un poco más rápido sin que supiera exactamente por qué. Había algo en ese olor, algo en la forma en que las plantas se movían, que no se sentía bien, que no se sentía natural. Agarró su costal y empezó a caminar hacia el camino donde había dejado su bicicleta. Caminaba rápido, volteando de vez en cuando hacia la milpa vecina. El olor seguía ahí, cada vez más fuerte, y las plantas seguían moviéndose, como si lo que fuera que estaba ahí se estuviera moviendo en paralelo a él, siguiéndolo. Silverio apuró el paso. Llegó a su bicicleta, amarró el costal en la parrilla trasera y se subió. Empezó a pedalear por el camino de terracería que llevaba al pueblo, alejándose de la milpa. El olor empezó a desvanecerse conforme se alejaba. Se volteó una vez más hacia atrás y le pareció ver algo parado en la orilla de la parcela de don Macedonio. Una silueta oscura que lo miraba. Pero estaba muy lejos y muy oscuro para estar seguro. Llegó a su casa como media hora después. Remedios lo esperaba con la cena lista. Silverio entró, se lavó las manos y se sentó a comer. Sus hijos ya estaban dormidos. Remedios le preguntó por qué había llegado tan tarde, y Silverio le contó que se había quedado terminando de cosechar una sección. Le contó también del ruido que había escuchado en la milpa de don Macedonio y del olor horrible. Remedios arrugó la nariz. Tal vez se murió algún animal por ahí y se está pudriendo, le dijo. A veces los coyotes se meten y se quedan atorados en las alambradas. Silverio asintió. Tenía sentido. Probablemente era eso. Se fue a dormir sin pensar más en el asunto. Al día siguiente llegó a la parcela más temprano, como a las 7 de la mañana. Se encontró con dos de sus compañeros del ejido, don Chuy y don Hilario, que estaban trabajando en las parcelas de al lado. Se saludaron y se pusieron a platicar un rato antes de empezar a trabajar, como hacían siempre. Silverio les contó lo de la noche anterior. El ruido en la milpa de don Macedonio, el olor a azufre, la sensación rara que había tenido. Don Chuy y don Hilario se miraron entre ellos con una expresión seria. ¿Qué día fue eso?, preguntó don Chuy. Anoche. Como a las 8, respondió Silverio. Don Hilario se quitó el sombrero y se rascó la cabeza, mirando hacia la parcela de don Macedonio. Silverio, ¿tú sabes por qué don Macedonio ya no trabaja esa tierra?, le preguntó. Silverio se encogió de hombros. Porque ya está viejo, supongo. Don Hilario negó con la cabeza. No es solo por eso. Esa tierra tiene historia. Hace como 20 años, cuando don Macedonio todavía la trabajaba completa, empezaron a pasar cosas raras ahí. Se perdían animales. Las plantas amanecían pisoteadas, como si algo grande hubiera pasado por ahí en la noche. Y la gente que trabajaba tarde empezó a ver cosas, a oler cosas. Don Chuy continuó la historia. Decían que era un nahual. Una de esas criaturas que la gente vieja conoce, que pueden transformarse de humano a animal. Decían que había uno que vivía por estos rumbos, que salía de noche a caminar por las milpas. Tenía forma de animal grande como un oso, pero no era oso porque por aquí no hay osos. Y el olor, ese olor a azufre, era su marca. Cuando olías eso sabías que andaba cerca. Silverio los escuchaba con escepticismo. Era un hombre práctico, que no creía mucho en esas historias. Los nahuales, las brujas, los espantos, todo eso le parecían cuentos para asustar a los niños. Esas son historias viejas, dijo. Seguro era solo un animal muerto lo que olí. Don Chuy lo miró serio. Puede ser, pero ten cuidado, Silverio. No te quedes trabajando muy tarde. Y si vuelves a oler eso, vete de inmediato. No te quedes a investigar.
Don Hilario asintió. Hubo un muchacho hace años que vio al nahual de cerca. No le pasó nada en el momento, pero después empezó a enfermarse. Perdió peso, se le cayó el pelo, se quedó medio ciego. Los doctores no le encontraban nada malo, pero el muchacho se fue apagando hasta que se fue. Dicen que cuando un nahual te marca, cuando te mira directamente, algo te deja. Algo que te va comiendo por dentro. Silverio se rió nerviosamente. Ustedes nomás quieren asustarme. Estoy bien. Fue solo un olor raro nada más. Los dos hombres se miraron entre ellos, pero no dijeron nada más. Cada quien se fue a trabajar a su parcela. Silverio se fue a la suya pensando que sus compañeros exageraban, que se habían dejado llevar por historias viejas. Trabajó todo el día normalmente. El sol brillaba fuerte, hacía calor, y en el día todo se veía diferente. La milpa de don Macedonio se veía como lo que era, una parcela descuidada con plantas crecidas de más. Nada amenazante, nada raro. Pero cuando empezó a oscurecer, y Silverio todavía estaba ahí trabajando porque quería terminar otra sección, las cosas cambiaron. El sol se puso y el aire se enfrió. Silverio prendió su linterna y siguió cortando mazorcas. Eran como las 7:30 cuando volvió a escuchar el ruido. El mismo crujido de ramas, el mismo sonido de algo grande moviéndose entre las plantas. Venía otra vez de la milpa de don Macedonio. Silverio se detuvo. Se quedó quieto, escuchando. El ruido continuaba, y entonces llegó el olor. Ese mismo olor horrible a azufre y podrido que había olido la noche anterior. Tan fuerte que le hizo toser. Esta vez no se quedó a investigar. Agarró su costal a medio llenar y empezó a caminar hacia su bicicleta. Pero mientras caminaba, escuchó otra cosa. Pasos. Pasos pesados que venían de la milpa vecina, acercándose hacia donde estaba el límite entre las dos parcelas. Silverio volteó y apuntó con su linterna hacia allá. Y lo que vio lo dejó congelado en su lugar. Había algo parado entre las plantas de maíz. Algo grande, muy grande. Tenía forma de animal, pero no era ningún animal que Silverio conociera. Era del tamaño de un oso, tal vez más grande. El cuerpo era oscuro, cubierto de pelo negro y gris. Pero las patas eran raras. Las patas delanteras eran demasiado largas, con dedos que parecían más dedos de humano que de animal. Y la cabeza era lo peor. Era grande y deforme, con un hocico alargado pero una frente que se veía casi humana. Y los ojos brillaban amarillos en la oscuridad, reflejando la luz de la linterna de Silverio, mirándolo fijamente con una inteligencia que ningún animal normal debería tener. La criatura se quedó ahí parada, a unos 20 metros de distancia mirándolo. No se movía, solo lo miraba, y el olor que salía de ella era insoportable, tan fuerte que Silverio sentía que se iba a ahogar. Los segundos pasaban y ninguno de los dos se movía. Silverio tenía el cuerpo paralizado por el miedo. Su mente le gritaba que corriera, pero sus piernas no le respondían. La criatura inclinó la cabeza hacia un lado, como estudiándolo, como decidiendo qué hacer, y entonces abrió la boca. Lo que salió de esa boca no fue un rugido ni un gruñido normal de animal. Fue un sonido horrible, como un grito humano mezclado con el aullido de un perro. Un sonido que hizo que a Silverio se le erizara cada pelo del cuerpo. Y cuando abrió la boca, Silverio pudo ver los dientes. Dientes largos, afilados, demasiados dientes para caber en una boca normal. La criatura dio un paso hacia adelante. Eso fue suficiente para que Silverio reaccionara. Soltó el costal que llevaba cargando y echó a correr. Corrió hacia donde estaba su bicicleta, tropezándose con los surcos, con las plantas, sin voltear atrás. Podía escuchar a la criatura detrás de él. Escuchaba los pasos pesados golpeando la tierra. Escuchaba las plantas quebrándose conforme la cosa corría entre ellas. Silverio llegó a su bicicleta y se subió de un salto. Empezó a pedalear con toda la fuerza que tenía, por el camino de terracería que llevaba al pueblo. Sus piernas bombeaban tan rápido como podían. El corazón le latía como tambor en el pecho. Escuchaba la respiración pesada de la criatura detrás de él, cada vez más cerca. No se atrevía a voltear. Solo pedaleaba, con los ojos fijos en el camino iluminado por la luz temblorosa de su linterna.
El olor a azufre lo seguía, tan fuerte que le daba náuseas. La criatura seguía corriendo detrás de él. No se cansaba, no se detenía. Silverio pedaleó por lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo unos minutos. El camino de terracería se unió con la carretera pavimentada que llevaba al pueblo. Había luces ahora, luces de los postes del alumbrado público, y conforme se acercaba a las primeras casas, los pasos detrás de él empezaron a alejarse. Volteó por primera vez. La criatura se había detenido en la orilla de la carretera, donde terminaba la oscuridad del campo y empezaban las luces del pueblo. Se quedó ahí parada, mirándolo alejarse con esos ojos amarillos brillantes. Silverio siguió pedaleando sin detenerse hasta que llegó a su casa. Entró casi tirando la puerta, respirando agitado, sudando a pesar del frío. Remedios salió de la cocina asustada al verlo en ese estado. Le preguntó qué había pasado. Silverio se dejó caer en una silla, temblando, tratando de recuperar el aliento. Le contó todo. La criatura que había visto, el olor, cómo lo había perseguido. Remedios lo escuchó con los ojos muy abiertos, llevándose una mano a la boca. «Tienes que dejar de ir a esa parcela de noche», le dijo con voz temblorosa. «Tienes que trabajar solo de día». «Por favor», Silverio asintió. No pensaba volver a quedarse trabajando tarde, no después de lo que acababa de ver. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos amarillos mirándolo. Escuchaba ese grito horrible que había salido de la boca de la criatura. El olor parecía haberse quedado pegado en su ropa, en su piel, aunque Remedios le había hecho bañarse y había lavado su ropa. A la mañana siguiente fue elegido, pero llegó más tarde de lo normal. No quería ir, si era honesto, pero necesitaba trabajar. Necesitaba terminar la cosecha. Cuando llegó, don Chuy y don Hilario ya estaban ahí. Lo vieron llegar y notaron que se veía mal, pálido, con ojeras. Le preguntaron qué le pasaba. Silverio les contó la criatura que había visto, cómo lo había perseguido. Los dos hombres se pusieron serios. «Eso es el nahual», dijo don Chuy. «Te vio directamente, te persiguió». «Eso no es bueno, Silverio. Eso no es bueno para nada». Don Hilario asintió. «Tienes que ir a limpiarte. Tienes que ir con alguien que sepa de estas cosas, que te haga una limpia, que saque de ti lo que esa cosa te haya dejado». Silverio no era hombre de creer en limpias ni en brujerías, pero el miedo que había sentido la noche anterior era tan real, tan visceral, que estaba dispuesto a intentar lo que fuera. Don Chuy le dio la dirección de una señora en el pueblo, doña Crescencia, que sabía de esas cosas. Silverio fue a verla esa misma tarde. Doña Crescencia era una mujer muy vieja, arrugada como pasa, con los ojos casi blancos de cataratas. Cuando Silverio le contó lo que había visto, ella negó con la cabeza tristemente. «Eso es un nahual viejo, muy viejo», le dijo. «De los que llevan años transformándose, de los que ya casi no son humanos. Es peligroso, muy peligroso. Y si te persiguió, si te miró directo, ya te marcó». Le preguntó a Silverio si había sentido algo raro desde entonces. Silverio lo pensó. Ahora que lo mencionaba, sí había algo raro. Se sentía cansado, más cansado de lo normal. Y le dolían los ojos, como si tuviera arena adentro. Doña Crescencia hizo una limpia. Pasó un huevo por todo el cuerpo de Silverio mientras rezaba oraciones en náhuatl que él no entendía. Después rompió el huevo en un vaso con agua y se quedó mirándolo largo rato, moviendo la cabeza. «Está muy mal», le dijo. «Esa cosa te dejó algo oscuro. Puedo limpiarte, puedo ayudarte a sacarlo, pero tienes que regresar varias veces, y tienes que prometerme que no vas a volver a esa parcela. Nunca, especialmente de noche». Silverio prometió que no volvería. Doña Crescencia le dio unas hierbas para que la sirviera y se bañara con el agua, y le dijo que regresara en 3 días. Silverio hizo todo lo que doña Crescencia le indicó. Se bañó con el agua de hierbas. Regresó a verla 3 días después para otra limpia, y otra 3 días después de esa. Pero a pesar de todo, no se sentía mejor. De hecho, se sentía peor. El cansancio se hacía más profundo cada día. Silverio ya no podía trabajar jornadas completas.
Se fatigaba después de solo unas horas. Tenía que sentarse a descansar constantemente. Empezó a perder peso. La ropa le quedaba floja. Remedios le preparaba comidas especiales, caldos de pollo, atoles nutritivos, pero Silverio no tenía hambre. Y lo peor era la vista. Empezó a ver borroso. Al principio pensó que solo necesitaba lentes, que tal vez era la edad, pero empeoraba rápido. En cuestión de 2 semanas, ya veía todo como a través de una neblina. Los colores se veían apagados, las formas se difuminaban. Remedios lo llevó con el doctor del centro de salud. El doctor lo revisó, le hizo análisis de sangre, le revisó los ojos con una lámpara especial, pero no encontró nada malo. La presión estaba bien, el azúcar estaba bien, los ojos físicamente estaban sanos. No había explicación médica para la pérdida de visión. Lo mandaron con un especialista en Pachuca. El especialista hizo más estudios, más análisis, más revisiones. Tampoco encontró nada. Le recetó vitaminas, gotas para los ojos, pero nada ayudaba. Silverio seguía empeorando. A las 3 semanas de haber visto al nahual ya casi no podía ver nada. Solo distinguía sombras, movimientos borrosos. Tenía que caminar agarrándose de las paredes, de los muebles. Ya no podía trabajar, ya no podía hacer nada. Y el cansancio era peor. Silverio se la pasaba acostado en la cama, sin fuerzas ni para levantarse. Remedios tenía que ayudarlo para todo, para comer, para ir al baño, para vestirse. Era como si algo le estuviera sacando la vida poco a poco, como si se estuviera apagando como una vela que se consume lentamente. Doña Crescencia fue a la casa a verlo. Cuando lo vio en ese estado, con los ojos vidriosos mirando al vacío, el cuerpo demacrado, la piel grisácea, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Ya está muy avanzado», le dijo a Remedios. «Esa cosa le sacó demasiado. Ya no sé si pueda hacer algo más», pero siguió intentando. Hizo más limpias, más rezos, trajo a otros que sabían de estas cosas, pero nada funcionaba. Silverio seguía consumiéndose día tras día. Los vecinos empezaron a visitarlo. Don Chuy y don Hilario fueron varias veces. Se sentaban junto a su cama y le hablaban, aunque Silverio ya casi no respondía. Solo se quedaba ahí acostado, respirando despacio, mirando con esos ojos que ya no veían nada. Un mes después del encuentro con el nahual, Silverio ya no podía levantarse de la cama. Pasaba los días dormitando, entrando y saliendo de un sueño inquieto. Cuando estaba despierto, a veces murmuraba cosas que Remedios no podía entender. Palabras sueltas, frases sin sentido. Remedios se la pasaba sentada junto a él, llorando en silencio, viéndolo desaparecer poco a poco. Los niños estaban asustados. No entendían qué le pasaba a su papá. El doctor venía a visitarlo cada tercer día, pero no podía hacer nada más que negar con la cabeza con tristeza. Silverio había perdido tanto peso que parecía un esqueleto cubierto de piel. Los huesos se le marcaban en la cara, en el pecho, en los brazos. El cabello se le había caído casi por completo. La piel se le había puesto de un color gris enfermizo. Ya no parecía él mismo. Ya no parecía humano. Una noche, Remedios se despertó con un mal presentimiento. Se levantó y fue al cuarto donde estaba Silverio. Se sentó en la orilla de la cama y le tomó la mano. Estaba fría, tan fría. Le habló, pero Silverio no respondió. Le apretó la mano, pero no hubo respuesta. Remedios prendió la luz y vio que Silverio tenía los ojos abiertos mirando al techo, pero eran ojos vacíos, ojos que ya no veían nada porque ya no había nadie detrás de ellos. El pecho ya no subía y bajaba. El corazón ya no latía. Silverio había dejado de existir durante la noche, solo, en silencio, como se apaga una vela cuando ya no le queda cera que quemar. Remedios gritó y gritó hasta que los vecinos vinieron corriendo. Llamaron al doctor, pero ya no había nada que hacer. El doctor firmó el certificado de defunción poniendo falla orgánica múltiple por causa desconocida. Pero todos en el pueblo sabían la verdad. El nahual se lo había llevado. Le había sacado la vida poco a poco, día tras día, hasta que ya no quedó nada.
hasta que Silverio se convirtió en una cáscara vacía que finalmente dejó de respirar. En el funeral, mucha gente del ejido fue a dar el pésame. Don Chuy y don Hilario estaban ahí, con lágrimas en los ojos, sintiéndose culpables por no haber insistido más, por no haber obligado a Silverio a dejar esa parcela desde la primera vez que olió el azufre. Doña Crescencia también fue. Le dijo a Remedios algo que ella nunca olvidaría. Le dijo que cuando un nahual marca a alguien, cuando lo persigue y lo mira directamente, le deja algo adentro, algo oscuro que se va comiendo la fuerza vital de la persona. Y no hay forma de quitarlo completamente. Solo se puede retrasar un poco, pero al final siempre gana. Remedios se quedó viuda a los 40 años, con 3 hijos que criar sola. Tuvo que vender la parcela de Silverio porque no podía trabajarla ella sola. La vendió barata a alguien de otro pueblo que no conocía la historia. Ese hombre trabajó la tierra por 1 año antes de que él también empezara a ver cosas, a oler ese olor horrible. Se fue antes de que le pasara algo peor. La parcela quedó abandonada eventualmente. Nadie más quiso comprarla. Se fue llenando de hierbas, de plantas silvestres, hasta convertirse en monte. La parcela de don Macedonio al lado sigue igual, descuidada, llena de plantas crecidas salvajemente, y la gente del ejido evita pasar por ahí de noche, porque todavía se escuchan cosas, ruidos entre las plantas, pasos pesados en la tierra, y a veces, cuando el viento sopla en cierta dirección, llega ese olor inconfundible a azufre y muerte que marca la presencia del nahual. Don Macedonio, que ya tiene más de 80 años, todavía vive en su casa cerca de esas parcelas abandonadas. Cuando alguien le pregunta por qué no vende la tierra, o por qué no deja que alguien más la trabaje, solo niega con la cabeza. Es mejor dejarla en paz, dice. Hay cosas ahí que es mejor no molestar, cosas que estaban ahí antes que nosotros, y que van a seguir ahí después de que nos vayamos. Lo mejor es respetarlas y mantenerse alejado. La historia de Silverio se convirtió en otra advertencia más que la gente del lugar cuenta. Otra razón para no quedarse trabajando tarde en el campo. Otra razón para hacer caso cuando hueles algo que no deberías oler, cuando ves algo que no deberías ver, porque los nahuales son reales. Existen en esos espacios entre lo conocido y lo desconocido, entre el mundo que entendemos y el mundo que nos da miedo aceptar. Y cuando te encuentras con uno, cuando te marca, ya no hay salvación. Silverio lo aprendió de la forma más dolorosa posible. Pagó con su vida por no haber hecho caso a las advertencias, por haberse quedado trabajando cuando debió irse, por haber volteado a ver cuando debió seguir corriendo, y ahora ya no está. Dejó a una familia rota, a unos hijos que crecieron sin padre, a una esposa que nunca se volvió a casar porque el dolor era demasiado grande. Dejó una parcela que nadie quiere trabajar, un espacio vacío en el ejido que nadie quiere llenar. Su tumba está en el cementerio del pueblo, con una cruz sencilla de madera que ya está carcomida por el tiempo. Remedios va a visitarla cada semana, a dejarle flores, a hablarle aunque sabe que ya no puede escucharla. Y en las noches, especialmente en octubre cuando es tiempo de cosecha, algunos que pasan cerca del cementerio juran que escuchan cosas. Un llanto suave, como de alguien que está perdido, que está buscando algo. Dicen que es el alma de Silverio, que no puede descansar en paz, que se quedó atrapada entre este mundo y el otro, marcada para siempre por el encuentro con el nahual, porque hay cosas peores que la muerte. Hay formas de morir que te dejan atrapado, que no te dejan descansar. Y hay criaturas en este mundo que pueden hacer eso, que pueden marcar tu alma de tal forma que ni siquiera la muerte te libera. Esa es la verdad que nadie quiere aceptar, pero que todos en el campo conocen. Que hay cosas ahí afuera, en la oscuridad que rodea las milpas, en el silencio que llena los campos cuando se pone el sol. Cosas que caminan en formas que no deberían caminar, que miran con ojos que no deberían existir, que dejan olores que marcan tu destino. Y si alguna vez estás trabajando en el campo y el sol empieza a bajar, y escuchas ruidos raros entre las plantas, y hueles ese olor horrible a azufre, no te quedes a investigar, no voltees a ver qué es, solo vete, corre,
Sal de ahí tan rápido como puedas, porque si te quedas, si ves lo que no deberías ver, si el nahual te marca, ya no hay esperanza. Solo queda esperar a que la oscuridad te consuma poco a poco, día tras día, hasta que ya no quede nada de ti, hasta que te conviertas en otra historia de advertencia. Otro nombre que la gente menciona en voz baja, otra razón para tenerle miedo a la oscuridad. Así terminó Silverio. Y así terminarán todos los que ignoren las señales, los que no respeten lo que no entienden, los que crean que su lógica moderna puede protegerlos de cosas que existían mucho antes de que la lógica existiera. No hay final feliz en esta historia. No hay redención. No hay esperanza, solo hay oscuridad. Y el olor a azufre que marca que el nahual sigue ahí, esperando al siguiente que se atreva a quedarse demasiado tiempo en su territorio. Hay veces que los padres no escuchan a sus hijos cuando deberían hacerlo. Hay momentos donde los adultos, pensando que saben más por tener más años vividos, descartan los miedos de los jóvenes como si fueran exageraciones o imaginación. Y a veces, esa arrogancia, esa certeza de que uno tiene la razón solo por ser mayor, puede costar más caro de lo que nadie imagina. Esta es la historia de una familia que no escuchó, que ignoró las advertencias, que pensó que las historias viejas eran solo cuentos para asustar niños, y que aprendió, demasiado tarde, que hay cosas en este mundo que existen sin importar si uno cree en ellas o no. Una historia que pasó hace algunos años en un rancho a las afueras de Xalapa, Veracruz. Una historia que la familia todavía llora, y que el pueblo todavía cuenta con tristeza y con miedo. María tenía 15 años y vivía con sus padres en un rancho pequeño en la orilla de la ciudad de Xalapa. El rancho no era muy grande, apenas unas hectáreas de tierra, pero tenían una granja con varios animales: gallinas, puercos, algunas vacas, cabras y un par de caballos. La familia vivía de vender los huevos, la leche y a veces algún animal cuando necesitaban dinero extra. El papá de María se llamaba Joaquín. Era un hombre trabajador, de manos callosas y espalda fuerte, que se levantaba todos los días antes del amanecer para alimentar a los animales y limpiar los corrales. La mamá, doña Estela, se encargaba de la casa y de ayudar con las gallinas y con la venta de los productos. María era hija única y sus padres la querían mucho, aunque a veces eran un poco duros con ella, como suelen ser los padres de rancho. María ayudaba con las tareas cuando salía de la escuela, daba de comer a las gallinas, juntaba los huevos, ayudaba a su mamá a preparar la comida. Era una muchacha responsable, buena estudiante, que soñaba con algún día ir a la universidad y estudiar para ser maestra. Sus padres no estaban muy convencidos de eso. Pensaban que sería mejor que se quedara ayudando en el rancho, pero María tenía esperanzas. La casa donde vivían era sencilla, de un solo piso, con 3 cuartos y un portal grande donde se sentaban por las tardes a tomar fresco. Los corrales quedaban detrás de la casa, y más allá había un terreno con árboles grandes, un pedazo de monte que no habían limpiado. El rancho más cercano quedaba como a 200 metros de distancia, y después de ahí, ya empezaban las casas de la ciudad. Todo era normal en la vida de María hasta que empezó octubre. Una noche, María se despertó con un ruido. Miró el reloj en su mesita de noche y eran las 3 de la mañana. El ruido venía de afuera, de donde estaban los corrales. Sonaba como si los animales estuvieran inquietos. Escuchaba a las gallinas cacareando, a los puercos gruñendo, a las cabras balando. María se quedó acostada escuchando. En el rancho era normal escuchar ruidos de noche. Los animales a veces se asustaban con algo, un coyote que pasaba cerca, un perro callejero, o simplemente porque sí. No le dio mucha importancia y trató de volverse a dormir, pero el ruido seguía, y había algo en ese ruido que no se sentía normal. Los animales no solo estaban inquietos, sonaban asustados, aterrorizados. Las gallinas cacareaban como locas, los puercos chillaban, las cabras no paraban de balar. Era como si algo los estuviera espantando muy feo. María se levantó de la cama y se asomó por la ventana de su cuarto que daba hacia los corrales. Estaba oscuro.
Solo había una luz tenue del poste que quedaba cerca de la casa. Podía ver las siluetas de los corrales, pero no podía distinguir bien qué estaba pasando. Se quedó ahí parada mirando por un rato. Los ruidos eventualmente se calmaron. Todo volvió al silencio. María regresó a la cama pensando que tal vez había sido un animal salvaje que pasó cerca y asustó a los de la granja. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le contó a sus papás lo que había escuchado. Su papá se encogió de hombros. Seguro fue un tlacuache o un mapache que se metió a ver si agarraba gallinas, le dijo. Pasa seguido, no te preocupes. Su mamá asintió. En los ranchos siempre hay ruidos de noche, mija. Los animales se asustan por cualquier cosa. Ya te vas a acostumbrar. María aceptó la explicación. Tenía sentido. Ella todavía era nueva en esto de vivir en un rancho. Habían vivido en la ciudad hasta hacía un año, cuando su papá heredó el rancho de un tío y decidieron mudarse para trabajarlo. María extrañaba la ciudad, donde había más gente, más luces, menos oscuridad y menos ruidos raros. Pero los ruidos siguieron, cada noche, más o menos a la misma hora, alrededor de las 3 de la mañana. María se despertaba con los animales haciendo escándalo. Era siempre lo mismo. Las gallinas cacareando desesperadas, los puercos chillando, las cabras balando como si las estuvieran lastimando. María les seguía contando a sus papás cada mañana, y cada mañana ellos le decían lo mismo, que era normal, que los animales eran así, que no se preocupara. Su papá salía a revisar los corrales cada mañana y siempre todo estaba en orden. Los animales estaban bien, no faltaba ninguno, no había señales de que algún depredador hubiera entrado. Las cercas estaban intactas, no había nada fuera de lugar. Pero María sabía que había algo raro, algo en la forma en que los animales sonaban, en la regularidad con que pasaba todas las noches a la misma hora. No se sentía normal. No se sentía como un simple animal salvaje pasando cerca. Una noche, como 2 semanas después de que empezaron los ruidos, María decidió que iba a salir a ver qué era. Ya estaba cansada de despertarse todas las noches, cansada de que sus papás no le hicieran caso. Quería ver con sus propios ojos qué era lo que asustaba tanto a los animales. Esa noche, cuando escuchó los ruidos empezar a las 3 de la mañana como siempre, María se levantó de la cama. Se puso una chamarra sobre su pijama y unas chanclas. Agarró una linterna que tenía guardada en el cajón de su mesita. Abrió la puerta de su cuarto con cuidado de no hacer ruido para no despertar a sus papás, que dormían en el cuarto de al lado. Salió de la casa por la puerta de la cocina que daba hacia el patio trasero donde estaban los corrales. La noche estaba oscura, sin luna, y hacía un poco de frío. María prendió su linterna y empezó a caminar hacia los corrales. Los animales estaban enloquecidos. Las gallinas volaban de un lado a otro dentro del gallinero, chocando contra las paredes de malla. Los puercos corrían en círculos en su corral, chillando sin parar. Las cabras brincaban y trataban de subirse a las paredes de madera de su espacio. María alumbró con su linterna buscando qué era lo que los tenía así. Caminó alrededor de los corrales, revisando, buscando algún animal, alguna sombra, algo que explicara el terror de los animales. Y entonces lo vio. Al principio no podía procesar lo que estaba viendo. Pensó que sus ojos le estaban jugando una broma, que la oscuridad y el miedo la estaban haciendo imaginar cosas. Pero mientras más alumbraba con la linterna, más claro se veía. Había algo parado junto al corral de las cabras, algo que no debería existir, algo que su mente no podía aceptar como real. Tenía cuerpo de hombre de la cintura para arriba, torso desnudo, brazos largos y musculosos, pero la cabeza no era humana, era la cabeza de un perro, o algo parecido a un perro. Grande, con hocico alargado lleno de dientes, orejas puntiagudas paradas sobre la cabeza, y de la cintura para abajo, las piernas eran de animal, patas traseras de perro cubiertas de pelo negro, terminando en garras en lugar de pies. La criatura estaba agachada, mirando a las cabras que brincaban aterrorizadas tratando de alejarse de ella. Tenía una mano, o garra, extendida hacia ellas, como tratando de agarrar una. María se quedó congelada. La linterna temblaba en su mano. No podía moverse, no podía gritar, no podía ni respirar.
Solo podía mirar a esa cosa imposible que estaba ahí parada en el corral de su familia. Y entonces la criatura volteó a verla. Los ojos brillaban amarillos en la oscuridad, reflejando la luz de la linterna. No eran ojos de animal. Tenían una inteligencia, una conciencia que ningún animal normal debería tener. La criatura la miró directamente, inclinó la cabeza hacia un lado como estudiándola, y abrió la boca, y habló. La voz que salió de esa boca no era humana, pero tampoco era de animal. Era algo en medio, una voz grave, ronca, que sonaba como si varias voces hablaran al mismo tiempo. «Tú me ves», dijo la criatura. «Tú me conoces ahora». María sintió que las piernas le dejaban de funcionar. La linterna se le cayó de la mano y rodó por el suelo, apuntando hacia un lado, dejándola en semi-oscuridad. El pánico la invadió por completo. Dio media vuelta y corrió hacia la casa. Corrió lo más rápido que pudo, tropezándose, casi cayéndose. Podía escuchar detrás de ella un sonido horrible, como risa mezclada con gruñido. Llegó a la puerta de la cocina, la abrió de un jalón y entró. Cerró la puerta y le puso el pasador. Se quedó ahí parada contra la puerta, respirando agitado, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le iba a salir. Y entonces gritó: «Papá, mamá, ayuda». Joaquín y doña Estela se despertaron con los gritos. Salieron corriendo de su cuarto. Encontraron a María en la cocina, temblando, llorando, con la cara pálida como papel. «¿Qué pasó? ¿Qué tienes?», preguntó doña Estela abrazándola. María no podía hablar. Solo lloraba y señalaba hacia afuera. Joaquín agarró una lámpara y salió al patio. Revisó los corrales, alumbró por todos lados. Los animales todavía estaban inquietos, pero ya se estaban calmando. No había nada ahí. Ningún animal, ninguna persona, nada. Regresó a la casa confundido. María finalmente pudo hablar entre sollozos. Les contó lo que había visto. La criatura mitad hombre, mitad perro. Los ojos amarillos. La voz que le habló. Joaquín y doña Estela se miraron entre ellos con expresión preocupada. Joaquín se agachó frente a María y le puso las manos en los hombros. «Mija, estabas dormida. Tuviste una pesadilla, no hay nada ahí afuera». «No fue una pesadilla», insistió María llorando. «Lo vi, estaba ahí, me habló». Doña Estela la abrazó más fuerte. «Ay, niña, seguro fue el susto de ver algún animal en la oscuridad. La mente te jugó una broma. A veces cuando uno tiene miedo ve cosas que no son». «Pero yo lo vi», repetía María, «lo vi». Sus padres no le creyeron. La llevaron de regreso a su cuarto, la acostaron, se quedaron con ella hasta que se calmó. Le dijeron que había sido su imaginación, que había estado soñando despierta, que no había nada de qué preocuparse. María se quedó callada, pero por dentro sabía la verdad. Sabía lo que había visto. Sabía que esa cosa era real. A la mañana siguiente, doña Estela llamó a sus papás, los abuelos de María. Les contó lo que había pasado, lo que María decía haber visto. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego el abuelo, don Jacinto, dijo que iban a ir al rancho esa misma tarde, que tenían que hablar. Los abuelos llegaron como a las 5 de la tarde. Don Jacinto y doña Remedios eran gente mayor, de esos que habían vivido toda su vida en ranchos, que conocían las historias viejas, las creencias antiguas. Cuando llegaron, su expresión era seria, preocupada. Se sentaron todos en el portal de la casa. María estaba ahí también. Don Jacinto le pidió que les contara exactamente qué había visto. María les contó todo, con lujo de detalles. La criatura mitad hombre, mitad perro, la voz grave que le habló, los ojos amarillos que la miraron. Cuando terminó, don Jacinto se quedó callado largo rato. Doña Remedios tenía lágrimas en los ojos. Finalmente, el abuelo habló. «Eso fue un nahual», dijo con voz grave. «Uno de los viejos, de los que llevan años transformándose. Son criaturas que antes fueron humanos, pero hicieron pactos oscuros. Aprendieron a transformarse en animales, o en algo entre humano y animal. Viven en los montes, en los lugares alejados, y salen de noche a buscar comida, a asustar animales, a veces a llevarse alguno». Joaquín suspiró con frustración.
Papá, no empieces con esas historias. Solo vas a asustar más a la niña. No son historias, respondió don Jacinto firmemente. Son verdades. Yo he vivido en ranchos toda mi vida. He visto cosas, he escuchado cosas, y conozco a gente que se ha encontrado con nahuales. Algunas veces solo los ven de lejos y no pasa nada. Pero cuando te ven de cerca, cuando te hablan, cuando te conocen, te marcan. ¿Qué significa que te marcan?, preguntó María con voz temblorosa. Doña Remedios fue la que respondió. Significa que ya saben quién eres, que pueden encontrarte, y si quieren algo de ti, van a regresar a buscarte. Por eso la gente que sabe nunca sale de noche cuando escucha ruidos raros en los ranchos. Por eso cuando los animales se asustan así, lo mejor es quedarse adentro con las puertas cerradas. Joaquín negó con la cabeza. Esto es ridículo. Son supersticiones de gente vieja. No voy a asustar a mi hija con estas cosas. Don Jacinto lo miró con enojo. Eres terco, Joaquín. Siempre lo has sido. Te hemos contado estas cosas desde que eras niño y nunca nos has querido escuchar. Pensabas que eran cuentos para asustarte, pero no lo son. Y ahora tu hija vio algo que no debería haber visto, y ustedes en lugar de protegerla le dicen que fue su imaginación. No fue mi imaginación, dijo María en voz baja. Fue real. Doña Estela estaba nerviosa. Entonces, ¿qué hacemos, suegro? Si lo que dice es cierto, ¿cómo protegemos a María? Don Jacinto les dijo que pusieran protecciones en la casa, sal en las puertas y ventanas, tijeras abiertas en forma de cruz debajo de la cama de María, que no la dejaran salir de noche por ningún motivo, que si escuchaban ruidos, que se quedaran adentro sin importar qué. Joaquín bufó, pero doña Estela insistió. Mejor prevenir que lamentar, dijo. Joaquín finalmente aceptó a regañadientes. Esa noche pusieron sal en todas las entradas. Doña Estela puso las tijeras debajo de la cama de María. Le dijeron que no saliera de su cuarto de noche, que si escuchaba algo los llamara, pero que no saliera ella sola. María se acostó esa noche con miedo. Dejó la luz de su lámpara prendida. Se tapó hasta la cabeza con las cobijas. Esperó escuchando cada ruido, cada sonido de la casa. A las 3 de la mañana, como reloj, empezaron los ruidos. Los animales enloquecieron otra vez. Pero esta vez María no salió. Se quedó en su cama, temblando, escuchando. Podía escuchar algo más además de los animales. Pasos. Pasos que caminaban alrededor de la casa. Pasos pesados que crujían sobre la tierra seca. Y entonces escuchó la voz. La misma voz grave y ronca que había escuchado la noche anterior. Pero ahora venía de afuera de su ventana. María, decía la voz. María, sal, ven conmigo. María apretó los ojos con fuerza. Se tapó los oídos con las manos. Pero la voz seguía penetrando incluso a través de sus manos. Ya te vi, María, ya te conozco, ahora eres mía, vas a venir conmigo. María empezó a llorar en silencio. Quería gritar a sus papás, pero tenía tanto miedo que la voz no le salía. Los pasos seguían afuera, caminando alrededor de la casa. La voz seguía llamándola, una y otra vez. Esto duró horas, hasta que finalmente, cuando empezó a amanecer, todo se detuvo. Los pasos se alejaron. La voz se calló. Los animales se calmaron. María no salió de su cuarto en toda la mañana. Sus papás tuvieron que entrar a buscarla. La encontraron acurrucada en su cama, temblando, con los ojos rojos de tanto llorar. Les contó lo que había escuchado. Esta vez, viendo el estado de su hija, Joaquín empezó a tomar las cosas más en serio. Llamaron otra vez a don Jacinto. El abuelo llegó con un señor que conocía, don Evaristo, que sabía de limpias y protecciones. Don Evaristo revisó la casa, hizo limpias con huevo a María, puso más protecciones. Les dijo que el nahual ya había marcado a María, que iba a seguir regresando. ¿Hay forma de quitarle la marca?, preguntó Joaquín desesperado. Don Evaristo negó con la cabeza tristemente. Una vez que un nahual te marca, es muy difícil quitárselo. Lo único que pueden hacer es protegerse lo mejor posible. Mantenerla adentro de noche, no dejarla sola. Rezar mucho. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada noche el nahual regresaba. Caminaba alrededor de la casa. Llamaba a María. Rascaba las paredes, las ventanas.
A veces se subía al techo y caminaba arriba, haciendo que las láminas crujieran. Los animales enloquecían todas las noches. María dejó de dormir. No podía. El miedo era demasiado grande. Empezó a verse demacrada, con ojeras profundas, más delgada. Dejó de ir a la escuela porque no tenía fuerzas. Se la pasaba sentada en la sala durante el día, con los ojos vacíos, esperando que llegara la noche, y con ella el terror. Joaquín y doña Estela tampoco dormían. Se turnaban para vigilar toda la noche, uno despierto mientras el otro trataba de descansar un poco. La casa se convirtió en una prisión. Ya no salían más que para lo absolutamente necesario. Don Jacinto les sugirió que se fueran del rancho, que se mudaran de regreso a la ciudad, lejos de ese lugar. Pero Joaquín se negaba. Era su rancho, su herencia, su sustento. No iba a dejar que lo corrieran. Pasaron 2 semanas así. 2 semanas de terror nocturno, de no dormir, de escuchar esa voz llamando a María cada noche. Y entonces llegó la noche en que todo cambió. Era un viernes. María estaba en su cuarto. Sus papás estaban en la sala, sentados en el sillón, esperando que comenzara el tormento de cada noche. Eran las 3 de la mañana cuando escucharon los ruidos empezar como siempre, pero esta vez era diferente. Esta vez los ruidos eran más fuertes, más urgentes. La voz del nahual no solo llamaba a María, gritaba, exigía: «María, ¿sales ahora o entro por ti?» Joaquín se levantó del sillón con un machete en la mano. Le gritó a doña Estela que fuera a revisar a María, que se asegurara de que estuviera bien encerrada en su cuarto. Doña Estela corrió al cuarto de María. Abrió la puerta. La ventana estaba abierta. La cama estaba vacía. María no estaba. Doña Estela gritó. Joaquín corrió al cuarto. Miraron por la ventana abierta. Afuera, en la oscuridad, podían ver una figura alejándose hacia el monte. Una figura que cargaba algo. Algo que parecía el cuerpo inerte de una muchacha. Joaquín salió corriendo de la casa con el machete, gritando el nombre de su hija. Doña Estela lo siguió llorando. Corrieron hacia donde habían visto la figura, pero cuando llegaron al monte ya no había nada. Solo oscuridad y silencio. Buscaron toda la noche. Cuando amaneció llamaron a la policía. Organizaron grupos de búsqueda, rastrearon el monte, los campos, los ranchos cercanos. Trajeron perros, pero no encontraron nada. Ni rastro de María, ni señal de lo que se la había llevado. Don Jacinto, cuando se enteró, lloró amargamente. Les dijo a Joaquín y a doña Estela lo que ya sabían pero no querían aceptar: que el nahual se la había llevado, que una vez que un nahual marca a alguien y decide que lo quiere, no hay forma de impedirlo, que puede esperar días, semanas, meses, pero eventualmente encuentra la forma de llevarse a su víctima. Les dijo que María probablemente seguía viva, pero que ya no estaba en el mundo de los humanos, que el nahual la había llevado a su guarida en lo profundo del monte, a un lugar entre este mundo y el otro, que tal vez la estaba usando para alimentarse de su energía, o tal vez para algo peor, algo que era mejor no imaginar. Joaquín y doña Estela nunca se recuperaron. Dejaron el rancho, no podían quedarse ahí ni un día más. Lo vendieron por casi nada a alguien que no conocía la historia. Esa familia tampoco duró mucho. También empezaron a escuchar ruidos, a ver cosas. Se fueron después de solo 3 meses. El rancho quedó abandonado. Nadie más quiso vivir ahí. Se fue cayendo con el tiempo, las paredes agrietándose, el techo hundiéndose, las ventanas rompiéndose. Los corrales se llenaron de hierba. Los animales se vendieron o se fueron. Y todavía hoy, si pasas por ahí de noche, la gente del pueblo dice que se escuchan cosas. Se escucha una voz de muchacha llamando, pidiendo ayuda. Se ven luces extrañas moviéndose entre los árboles del monte. Y a veces, en las noches más oscuras, se ve una figura caminando por donde estaba el rancho. Una figura mitad hombre, mitad animal, con ojos que brillan amarillos en la oscuridad. Porque el nahual sigue ahí, sigue en esos montes, en esos lugares alejados de Veracruz. Y sigue buscando, sigue marcando a los que tienen la mala suerte de verlo, de conocerlo. La historia de María se convirtió en otra advertencia que la gente cuenta en la región.
Otra razón para no salir de noche cuando se escuchan ruidos raros. Otra razón para hacer caso a las advertencias de los viejos, de los que saben, de los que han vivido lo suficiente para conocer las verdades que los jóvenes se niegan a aceptar. Joaquín vive con la culpa todos los días. La culpa de no haber escuchado a su hija cuando le contaba del miedo que sentía. La culpa de haberle dicho que era su imaginación cuando sabía la verdad. La culpa de no haber hecho caso a su papá, de haber pensado que era más listo, más moderno, que esas creencias viejas no aplicaban para él. Doña Estela perdió la razón casi por completo. Pasó años en tratamiento, medicada, tratando de olvidar esa noche, cuando abrió la puerta del cuarto y encontró la ventana abierta y la cama vacía. Tratando de olvidar los gritos de su esposo buscando a su hija en la oscuridad. Tratando de olvidar que nunca la encontraron. María nunca apareció. La policía cerró el caso como persona desaparecida. No había evidencias, no había pistas, no había sospechosos. Solo una muchacha de 15 años que desapareció en medio de la noche sin dejar rastro. Pero los que saben, los que conocen las historias, los que respetan las cosas viejas que existen en este mundo, ellos saben la verdad. Saben que María sigue ahí afuera, en algún lugar entre el mundo que conocemos y el mundo que no queremos conocer, en manos del nahual que la marcó, que la eligió, que la reclamó como suya. Y la peor parte, la parte que don Jacinto nunca les dijo a Joaquín y a doña Estela, porque el dolor ya era demasiado grande, es que según las historias viejas, cuando un nahual se lleva a alguien joven así, no es solo para alimentarse, es para convertirlo, para enseñarle los caminos oscuros, para hacer que esa persona también se convierta en nahual con el tiempo. Así que tal vez María sigue viva, tal vez está en ese monte, en esa guarida oscura, aprendiendo cosas que ningún humano debería aprender, convirtiéndose poco a poco en algo que ya no es humano, perdiendo su humanidad día tras día hasta que ya no quede nada de la muchacha de 15 años que solo quería ir a la universidad y ser maestra. Y algún día, tal vez en unos años, tal vez en unas décadas, habrá reportes de otra criatura en esos montes, otra figura mitad humana, mitad animal, que camina de noche por los ranchos, y tal vez alguien la verá de cerca y jurará que tiene cara de mujer joven, una mujer que ya no es joven pero que tampoco es vieja, con ojos que alguna vez fueron humanos, pero que ahora brillan amarillos en la oscuridad, porque ese es el verdadero horror de esta historia. No solo que María desapareció, no solo que sus padres la perdieron, sino que lo que le espera es peor que la muerte, es una existencia eterna, como algo que ya no es ella, como una criatura oscura que vagará por esos montes para siempre, repitiendo el ciclo, buscando a otros para marcar, para llevarse, para convertir. Así termina la historia de María, sin esperanza de rescate, sin posibilidad de que regrese, sin final feliz ni redención. Solo la oscuridad eterna y la transformación en algo monstruoso. Y si alguna vez estás en un rancho en Veracruz, o en cualquier rancho alejado de México, y escuchas ruidos raros de noche, si los animales empiezan a asustarse sin razón aparente, no salgas. No importa cuánta curiosidad tengas, no importa que pienses que sabes qué es, quédate adentro. Cierra bien las puertas y las ventanas, y reza para que lo que sea que esté ahí afuera no te vea, porque si te ve, si te marca, si decide que te quiere, ya no hay escapatoria, ya no hay esperanza, solo queda esperar a que venga por ti, como vino por María. Y cuando lo haga nadie va a poder salvarte, nadie va a poder encontrarte, solo vas a desaparecer en la noche.